¿Qué tal? Bienvenidos. Buen día. Este es el último video de actividad que tenemos para nuestra materia. Y bueno, antes de comenzar, quería comentarles, como saben, la sesión anterior platicamos, bueno, no platicamos, pero se quedó una actividad referente a la instalación de lo que sería el entorno, ¿vale? Entonces, algo que sí platicamos al inicio del semestre fue un poco sobre las tecnologías que íbamos a trabajar. Como tal, la intención de este video es darles una pequeña introducción a lo que es el lenguaje Java, un lenguaje que van a estar utilizando el próximo semestre. Aunque tal vez no lo veamos tan a fondo como las cosas que llegamos a hacer con C Sharp, mi intención es que vean las características de lo que ofrece el lenguaje, que realmente no hay mucha diferencia con respecto a lo que se hizo con C Sharp. Obviamente hay cuestiones de sintaxis propias de este lenguaje, pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Entonces, algo que me gustaría que se quede con ustedes y que, bueno, puedan aprovechar para inicio del próximo semestre es que conozcan ya algunos elementos, algunas cuestiones de la sintaxis, un poquito tal vez en algunos datos de este lenguaje y que, bueno, también le pierdan un poquito el miedo a cambiar de un lenguaje a otro. ¿Ok? Entonces, como parte introductoria, voy a irles platicando algunas cosas. Java es un lenguaje de programación, ajá, que nace prácticamente en los tiempos de lo que tenemos un C Sharp. ¿Ok? Se ha popularizado bastante porque en un inicio Java ha sido un lenguaje que se utiliza para múltiples plataformas. Ujú. Actualmente se utiliza o se habla de su uso orientado al desarrollo de aplicaciones para Android. ¿Ok? Entonces, aunque en la actualidad hay mucho más lenguajes de programación, el apostar a Java es digamos que una apuesta segura. ¿Por qué? Porque es uno de los lenguajes de alto nivel que se siguen utilizando mucho, aunque tal vez no sea el más nuevo, se van a dar cuenta que es un lenguaje que se sigue actualizando. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta pantalla que les estoy compartiendo ahorita, tenemos dos carpetas, una que marca como JDK y una que marca como JRE. Bueno, todo lenguaje de programación trabaja sobre una base de librerías. Java trabaja sobre una librería principal que es el directorio Java y hay un elemento muy específico que es un grupo de carpetas y archivos que conforman este JDK. El significado o la razón de por qué necesitamos ese JDK es que hace referencia al kit de desarrollo de Java. ¿Ok? Algunos de ustedes pueden dar cuenta que al momento de descargar su NetBeans, o como ahora se llama, el Apache NetBeans, les marcaba que era necesario un archivo más o un programa más, ¿no? Y bueno, ahí a algunos de los que tuvieron la duda, pues les compartí la liga para descargarlo. Entonces, este JDK es el elemento principal que nos va a permitir a nosotros trabajar con el lenguaje Java. Entonces, es esta carpeta. Bueno, en mi caso, vean la fecha, no he actualizado. De hecho, tengo una versión de NetBeans un poquito ya no tan actual, que es la 8.2 y actualmente está sobre la versión 11. Esto es porque, bueno, para las características de lo que yo hago, no requiero más. ¿Ok? Por eso en la sesión anterior, conforme al entorno, les comentaba que podría ser o bien la última o no había ningún problema si trabajaban alguna versión por encima de la 8. Entonces, bueno, en esta carpeta que tenemos del JDK, hay un elemento principal que es esta carpeta, la carpeta bin. En mi carpeta bin, al menos en mi caso, que es un sistema operativo Windows, tengo una serie de archivos ejecutables, que son los que me van a permitir a mí poder trabajar con este lenguaje. Como les mencionaba, todo lenguaje de programación se auxilia de ciertas librerías y de ciertos directorios o archivos. En el caso de Java es el JDK, decíamos, le ponen como el kit de desarrollo de Java. En el caso de otros lenguajes, normalmente se le conoce como un SDK. De hecho, podríamos decir que en todos es un SDK y en Java es un JDK. En algún caso, pues podríamos llamarle, si quieren, cuestiones de marketing, ¿no? Para hablar sobre esto. Entonces, ¿qué elementos nos interesan aquí?
este que tenemos, que es el java.exe y el javac.exe, son dos elementos importantes para el lenguaje Java. El Java o el javac.exe es lo que conocemos como el Java Compiler, o sea, el compilador del lenguaje. Y el Java normal o el java.exe que podemos ver ahí, ese es el entorno de ejecución. Una cosa que hace famoso a Java es que Java trabaja sobre algo que se conoce como la Java Virtual Machine, que es meramente una característica que le permite ejecutarse en cualquier entorno. Básicamente, véanlo de esta manera, es como si se creara una máquina virtual, o un entorno virtual que permite la ejecución del código. Entonces, no importa si es una PC, si es un teléfono, si es un elemento embebido, a lo mejor como un refrigerador o un microondas, bueno, esa máquina virtual va a permitir que ese código se ejecute con las características necesarias y que, como les menciono, no importe sobre qué se está ejecutando. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la importancia del JDK. Para efecto de este inicio, por eso les mencionaba, está el Javac y está el Java. Estos elementos, de forma tradicional, no vamos a interactuar o no se interactúa mucho con ellos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos interactuar, pero les decía, casi todo se va a centrar en el trabajar sobre nuestro entorno, ¿no? Sobre lo que sería, en este caso, el entorno de desarrollo de Java, que es NetBeans. Hay dos entornos muy populares, uno es NetBeans, el otro es Eclipse. La recomendación que les di de descargar NetBeans es porque NetBeans es el entorno por defecto, el que desarrolla Oracle, o actualiza en este caso Oracle para trabajar con Java. Eclipse no significa que no sea bueno, sino simplemente es otra alternativa. Y bueno, algo que también es importante destacar es que no son los únicos. Hay más entornos, incluso es probable que sean mucho más ligeros, pero bueno, las características de lo último que se puede llegar a contar, pues los vamos a encontrar tanto en Eclipse y muy específicamente dentro de NetBeans. ¿Ok? Entonces, algo importante que también debemos de mencionar es que cuando nosotros trabajamos con Java, les decía, hacemos uso de estos dos elementos. Entonces, cuando ustedes dieron el proceso de instalación, ustedes instalaron su entorno de desarrollo y bueno, llegaron a una pantalla como esta, que fue la que ustedes presentaron en la actividad anterior. Pero algo que también hace nuestro sistema operativo es que se encarga de hacer la configuración de dicho entorno. Ahorita en este apartado yo voy a colocar algo que se conoce como las variables de entorno. Dentro de esto, de las variables del sistema, hay un apartado que se llama path. Lo voy a abrir. Y dentro de este tengo, si se ven, aquí tengo dos especiales. Este que es el de .NET, que es el que equivale a mi SDK de Visual Studio, con el que trabajamos C#. Cuando instalaron ustedes Visual Studio se encargó probablemente de hacer esto. Y ahora en la instalación de NetBeans se agregó lo que es el JDK en el directorio bin. Esto es para que también nuestro entorno de desarrollo tenga la opción de acceder a este JDK y hacer el proceso de compilación. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando nosotros trabajamos con Java, significa que vamos a tener o vamos a hacer un proceso de compilación. Recordando las primeras sesiones, cuando hablábamos de C#, por ejemplo, decíamos que tenemos un código fuente y después pasamos a una traducción, que en este caso es el proceso de compilación, y obtenemos un archivo ejecutable o un elemento que podamos nosotros ejecutar en el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, cuando hablábamos nosotros de C#, teníamos un archivo que tenía una extensión que era .cs. Los .cs eran los archivos fuentes de C#. Al momento de compilarlos, nos iba a dar como resultado un archivo .exe, que es el archivo ejecutable de ese código. Esto es en las plataformas Windows. Por eso, cuando se ocupa un elemento de un archivo .cs
y se compila, pero para otra plataforma como puede ser Mac OS o puede ser Linux, los ejecutables no son archivos, o más bien los .exe, no son archivos ejecutables en estas plataformas, por lo cual se tiene que generar un archivo especial que pueda correr en dicha plataforma. Ahora, por eso la razón de que a lo mejor no tengan un Visual Studio como tal, o no sea compatible el entorno con la plataforma donde ustedes lo quisieran instalar. ¿Ok? Entonces, bueno, después de este apartado, decíamos, C# son .cs y resulta tradicionalmente en un .exe. En el caso de Java, yo tengo aquí ya un archivo que escribí hace un momento. Es un pequeño ejemplo. Mi archivo se llama ejemplo.java. Esto es porque mi código fuente, para Java, la extensión van a ser .java. ¿Ok? Yo necesito compilarlo. Una vez que lo compile, me va a dar un archivo con extensión .class. Ese .class es el archivo que me va a permitir a mí ejecutarlo. Entonces, la conversión del código fuente de un .java a un .class es el proceso resultante de la compilación. Entonces, si yo compilo en un Windows, ese .class se podrá ejecutar en un Windows. Si compilo en un Linux, pues el .class compilado podría ejecutarse en ese Linux. Entonces, bueno, de momento lo voy a hacer la compilación en la consola. Esto es para que podamos ver cómo es este proceso, ya que cuando lo hacemos desde NetBeans o desde Eclipse o del entorno que ustedes gusten, este proceso de ejecución no es visible hacia el usuario. Simplemente le damos en el botoncito, a ver si lo vemos por acá. Está ahorita en blanco, pero le damos aquí en Run Project. Y bueno, va a ser ese proceso por detrás. Seguramente aquí en Output nos va a dar información de cómo lo está leyendo, lo está compilando, si hay errores y todo. ¿Ok? Pero vamos a ver aquí las salidas. Y les decía, no vemos cómo hace ese proceso de compilación. Ahora, el que lo haga desde la consola, les digo, no necesariamente significa que ustedes tengan que hacerlo así. Es meramente informativo. Hay quien cree que porque se hace la programación en un archivo de texto, o sea, yo puedo crear, bueno, puedo hacer esto y aquí nada más poner mi código. De hecho, lo puedo abrir aquí. Puedo aventarme estas líneas aquí y bueno, hay quien crea que se vuelve mejor programador si programa desde su blog de notas y compila de consola. Si les gusta, pues se vale, pero también consideren que el hacerlo de esta manera, o sea, llevarlo yo, hacerlo aquí en la consola, la compilación no es difícil. El escribirlo en un archivo de texto, o un txt y guardarlo como .java tampoco es difícil, pero no tenemos las ayudas de este lado, como lo pudieron ver en C#, donde tenemos los indentados, donde tenemos un manejo de colores, donde tenemos, se puede decir como los shortcuts de ejecución con teclas, o en cierto caso el autocompletado de ciertas funciones. Pues bueno, les digo, no, desde mi punto de vista no considero que sean mejores programadores por hacerlo en un blog de notas y compilar en consola. Pero si eso los hace felices, pues pueden hacerlo. Entonces, en mi caso, yo tengo que posicionarme primero, en mi caso de la compilación, en la carpeta donde se encuentra mi archivo. Entonces, lo que yo voy a hacer, ahorita me acabo de cambiar a mi escritorio y mi carpeta se llama Java. Entonces, dentro de mi carpeta Java, pues tengo un archivo que es este, el de ejemplo.java. Yo lo que necesito es tomar este archivo fuente, compilarlo y obtener el .class. Entonces yo voy a decir javac. Hago el javac porque estoy mandando llamar el compilador de Java. Entonces le digo, al compilador de Java le vamos a pasar como parámetro el archivo ejemplo.java. Doy un enter y no pasó nada visible en la consola. Pero de este lado sí me creó un archivo .class. Esto significa que lo pudo compilar. O sea que cumplió con las características necesarias de sintaxis para que se pudiera generar ese archivo.
es posible que a lo mejor el archivo que yo estoy generando ni siquiera funcione, pero sí cumple con características de sintaxis. Básicamente está bien escrito, pero la funcionalidad, pues eso no lo va a revisar el compilador, ¿ok? Entonces, una vez que hice esto, decíamos, se creó el archivo .class, y ahora voy a ejecutar yo ese archivo .class para poderlo ver. Entonces, hago uso de, recuerden, antes hice javac porque mandé llamar el Java Compiler. Ahora pongo Java porque mando llamar el entorno de ejecución de Java. Entonces digo Java, espacio, ejemplo. Aquí ya no tengo que decirle que es un .class o es un .java. Solamente pongo el nombre del archivo sin la extensión. ¿Sale? Entonces, una vez que hago esto, me dice ingresa un número, lo coloco y me dice tu número es 4. Que fue el mismo número que ingresé. Así de sencillo era el ejemplo. ¿Sí? Era solicitar un número y mostrar ese número. ¿Ok? Entonces les decía, este fue el proceso que yo hice desde la consola. Ahora, voy a abrir un archivo, un proyecto nuevo acá. Entonces voy a decir, ok, quiero un nuevo proyecto. Tengo una serie de características. Yo lo voy a hacer un Java y un Java Application. Siguiente, y le voy a decir aquí que se llame prueba. Vamos a ponerle IPS 2020. De Introducción a la Programación de Software 2020. Tengo la ubicación de mi archivo y la carpeta que se va a crear. Y tengo este campo que está seleccionado, donde me dice que sí quiero crear el método main. Esto es porque puedo crear el proyecto sin crear el archivo base, o puedo crear un proyecto con su archivo base. Le voy a dar en finalizar. ¿Ok? Entonces, cosas a destacar de inicio. Cuando yo creé esto, vean, yo ya tenía otros aquí. Tengo este que dice IPS 2020. Este es el proyecto que yo creé. Dentro de este, tengo un archivo fuente que es el IPS 2020.java. Así se llama mi archivo. Muy importante, vean cómo el archivo se llama con la I mayúscula. .java. El package, o sea, el proyecto, es IPS 2020 con I minúscula. Corresponde con el nombre del proyecto. La clase o el public class, en este caso, es la I mayúscula con el nombre. Es muy importante que ustedes identifiquen que la clase pública, o sea, este public class, corresponde al nombre del archivo. Obviamente, como ustedes lo van a trabajar desde NetBeans, no hay forma de que NetBeans lo ponga mal. ¿Ok? Siempre les va a crear el proyecto con el archivo como tiene que llamarse. Si ustedes trabajaran desde la consola, ahorita lo voy a abrir acá, y les decía, yo hago esto, pues si yo hago que mi archivo que se llama ejemplo.java, mi public class se tiene que llamar ejemplo, ¿ok? Tiene que haber una coincidencia entre este y este. En este caso yo no tengo un package, porque cuando lo compile desde la consola, si yo tuviera un package, me va a pedir que tenga el directorio que se llama así con los archivos asociados a ese proyecto. No es el caso, por eso no tiene un package. ¿Ok? Entonces, voy a tomar el código que tengo aquí y me lo voy a llevar a lo que tengo en NetBeans para que lo podamos analizar. Entonces, de inicio, cuando se creó mi proyecto, vean, les decía, tiene el package, tiene estos comentarios donde coloca el autor. Esto es dentro del proceso de instalación, seguramente o toma el nombre de usuario de su equipo o les puede haber preguntado, depende de la versión de NetBeans que tengan instalada. Aquí coloca quién es el autor del código que se genera. Muy importante, sé que para efecto de nuestra clase no pasa, pero no vaya a pasarles en otra ocasión. Hay ocasiones cuando alguien copia su código y no cambia lo del autor. Digo, al menos si lo copian, pues echen un ojo a este apartado para que no dejen el autor de donde lo copiaron, ¿vale? Aquí igual, esos son comentarios que vienen por defecto. Y bueno, aquí es donde pondríamos el código, ¿sale? Entonces, lo voy a pegar. Tengo, de momento, algunos errores.
Y vean cómo también ya tengo algunos colores que se fueron asignando ya por defecto. Ahora, estos errores, tal cual como lo veíamos también en C#, pues vamos a tener un apartado de una ayuda, que es lo que tenemos aquí del lado izquierdo. Cuando yo pongo mi cursor encima, me dice los posibles problemas que están causando, ya sea una o varias palabras dentro de esa línea de código. En mi caso no encuentra, dice que no puede encontrar el símbolo, o no puede encontrar esto en especial, no sabe qué es buffer reader, y no sabe qué es input stream reader, ¿ok? Si yo le doy un clic, me pone una serie de sugerencias, que son los elementos que me pueden ayudar a solucionar el error. Algo en lo que deben de tener mucho cuidado con NetBeans y con Eclipse o con otros entornos, es que no siempre la solución significa que sea lo más correcto. ¿Qué es esto? Que yo puedo decir, ok, me dice que me falta la librería java.io.bufferreader. Le voy a dar un clic. Entonces, ¿qué hizo? Agregó esto. Agregó esta línea de la librería que me faltaba. Si ven, ya no marca error en bufferreader. Si yo le doy otro clic aquí, me dice que me falta la librería el io.inputStreamReader. Le doy un clic, ya lo agrego aquí. Y pareciera que el error se corrigió. Ahora aquí me dice que hay un problema con el IOException. Entonces, si yo le doy un clic aquí, me dice que necesito agregar el texto de java.io.IOException. Le doy un clic y agrego acá este elemento. Ahora, nuevamente, este ya no está en rojo, solo es un warning, una advertencia. Cuando está en amarillo y en rojo, juntos, pueden ser el conjunto de un warning más un error o solamente el error. O puede ser que sea el error con las sugerencias, porque también hay errores sin sugerencias. Cuando está solamente en amarillo, significa que son elementos que no nos van a afectar, pero que son recomendaciones. Entonces, en este caso me dice que me falta esa etiqueta, o sea, un comentario con respecto a la función que se acaba de agregar ahí. ¿Qué hizo? Agregó este comentario aquí. ¿Sí? Este warning fue únicamente para una buena práctica de comentario de código. Entonces, una vez que hice esto, ya funciona. ¿Ok? Ya no tiene errores. Ahora, vamos a analizar un poquito la parte de las librerías. Estos tres elementos que aparecen aquí son los que agregamos por la ayuda. Esto es exactamente lo mismo que si yo hubiera hecho un java.io.asterisco. ¿Por qué? Porque estoy englobando todos los elementos dentro de esa librería. Recuerden, como lo vimos con C#, el IO es de input, output, o sea, de entradas y salidas. Entonces, una vez que hicimos esto, vean, básicamente hizo lo mismo. Las pueden poner por separado, no hay problema, pero bueno, esta es una forma más reducida de hacerlo. Entonces, explicando o continuando con la explicación, vamos a ver el código. En elementos, lo que es un if, lo que es un while, lo que es un do while, lo que es un for, funcionan exactamente igual. La estructura es la misma, los valores o los elementos que van dentro de cada estructura son los mismos. ¿Qué cambios tenemos? Hay cambios en sintaxis. Por ejemplo, algo que es similar es que cuando ustedes leen algo de teclado, por defecto es de tipo string. Entonces tenemos que hacer la conversión de string al tipo de dato donde lo vamos a guardar. Nosotros hacíamos un uso de hacíamos un console.readline. Decíamos, mandábamos llamar la función readline para hacer lectura y mandábamos llamar la función writeline para hacer escritura. Algo en específico que tiene Java es que el espacio donde se almacenan las variables de forma temporal no lo crea por defecto como lo haría C#. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Para entrada de datos o para leer datos, en el caso de Java tenemos dos opciones, el buffer reader y el scan. Dependerá mucho de su profesor el siguiente semestre cuál
le agrade más utilizar, pero para efecto de la forma más adecuada y óptima es a través de un buffer reader. ¿Ok? Entonces, estas líneas de aquí, o esta línea completa, lo que hace es que crea un espacio temporal para que nosotros almacenemos las variables antes de, o más bien almacenemos los valores antes de pasarlos a variables. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una variable que se llama leer de tipo buffer reader. Les digo, recuerden, buffer reader hace referencia a un espacio temporal en memoria. Entonces la variable leer es de tipo buffer reader. Y luego digo que va a ser igual a ¿qué? A un new buffer reader, o sea, crea el espacio en memoria. Y dentro de estos paréntesis dice un new input stream reader, haciendo uso de la función system.in. Entonces, leyéndolo de esta manera, les digo o estoy diciendo que las entradas las va a almacenar dentro de un buffer de nombre leer. Que yo haga esto, solo tengo que hacerlo una vez. ¿Por qué? Porque la variable leer de tipo buffer reader la puedo reutilizar las veces que sea necesario cada vez que yo haga una lectura. ¿Ok? Importante, cuando hago lecturas de tipo string, no es necesario que hagamos una conversión, así como lo pasaba o lo hacíamos en C#. Entonces, por ejemplo, ya aquí en el código digo int número. La declaración es exactamente la misma. Ya declaro una variable que se llama número de tipo entero. ¿Ok? Ahora vean el cambio. Si esto fuera C#, diría console.writeLine. En Java es un system.out.println. Recuerden que ese ln hace referencia a una nueva línea. Si fuera un print, solo escribiría y se quedaría el cursor esperando, como es el caso del console.write o el console.writeLine. Entonces decíamos, es el system.out.println para salidas. Para entradas, yo digo que mi variable número va a ser igual a integer.parseInt. Si recuerdan, en C# hacíamos un int.parse y entre paréntesis console.readline. Aquí cambia un poco. Es un integer.parseInt. Vean, integer con mayúscula, el parse empieza con minúscula y el int es con mayúscula. En este caso cambia un poco ligeramente. Cuando es un double sería double.parseDouble. Si fuera un byte sería byte.parseByte. Un float, float.parseFloat. ¿Sí me explico? En este caso hacemos uso del nombre del tipo de dato junto con la función parse, pegado nuevamente al tipo de dato, y hacemos el leer.readline, donde hacemos o mandamos llamar, en este caso, la variable que habíamos creado aquí arriba para hacer una lectura. Entonces, para mostrar los datos es exactamente lo mismo. Les decía, aquí pudo haber sido un console.writeLine. ¿Ok? Dato importante que se me pasaba. Recuerden, en C# era un using system.algo. Aquí las librerías las llamamos con un import java.algo. Por eso les decía que es muy similar en estructura, aunque cambia un poco las palabras por la sintaxis. Entonces yo lo quiero ejecutar. Aquí no vamos a ver una consola. Vamos a ver este espacio aquí en blanco, donde se va a estar ejecutando. Entonces dice ingresa un número, yo digo 4, enter. Tu número es 4. ¿Vale? Entonces la ejecución la vamos a estar viendo aquí abajo cuando veamos la parte del output. ¿Ok? Entonces, en este caso, ese sería un ejemplo. Les digo, todo lo demás es básicamente lo mismo. Vamos a ver este que, por ejemplo, tengo aquí de entradas y salidas. Este ejemplo que tengo aquí, vean, igual, tengo un buffer reader. Digamos, es la línea siempre de cajón va a ser esa. Tengo declaradas varias palabras. En este caso es un problema que me permite a mí contabilizar calificaciones.
decir en este caso cuántos aprobaron, cuántos reprobaron, la suma de los aprobados, la suma de los reprobados y la suma total, ¿no? O sea, cuántas calificaciones tenemos. Entonces, en mi caso, hago un do, vean, el do, su llave, incluso si yo le pongo aquí el cursor, aquí está la llave del cierre del do, su while, el punto y coma diciendo dónde termina el while. Entonces, la estructura es exactamente la misma. Entonces digo float calif, system.out.println, introduce una calificación. Como es de tipo float, en este caso digo calif es igual a float.parsefloat, leer.readline. Decíamos, nuevamente hago uso de mi buffer reader. Aquí dice limpiamos pantalla. Bueno, como tal, lo único que está haciendo es que imprime una línea, ¿no? Para dejar el espacio y que se vaya viendo más estético. Hago un if, igual vean, el if como tal no cambió. Es un if, sus paréntesis, sus llaves, su else, igual donde cierra su llave. Las asignaciones a las operaciones también no cambiaron para nada, siguen siendo básicamente las mismas. ¿Ok? Entonces les decía, en el contexto todo es muy similar. No hay cambios mayores, por así decirlo, con respecto a la sintaxis de lo que ya habíamos platicado o ya hemos visto anteriormente. Muy bien, entonces, como pueden darse cuenta, podría decirse que lo único que hace falta para que ustedes sepan usar Java en este momento, básicamente es hacer el uso de, estábamos en es hacer el uso de los system.out.println, hacer el cambio cuando hagan su integer.parseInt o su double.parseDouble o el que sea, decíamos cuando hacemos un parse de datos, y el uso de los buffer readers. Los demás elementos en general son muy similares. ¿Ok? Entonces, bueno chicos, por el momento con respecto a este video sería todo y bueno, seguimos en contacto.